Bienvenidos al sexto episodio de Bajo el Radar. En el día de hoy os contaremos y os explicaremos una de las culturas que al menos para mí considero la más interesante de todas. Soy muy friki de ello y lo veréis más tarde. Y hoy os hablaremos de los vikingos. Risto Vale, os contará un poco lo que viene sí, siendo voy a la contarte historia. un par de minutos sobre la historia de los vikingos, ¿vale? Venga. La historia de los vikingos comienza alrededor del siglo VIII, cuando estos navegantes, comerciantes y guerreros del norte de Europa empezaron a hacerse anotar en el mundo. Vale. Procedían principalmente de lo que hoy en día conocemos como Noruega, Suecia y Dinamarca, y vivían en sociedades agrícolas y ganaderas. Pero su ingenio en la construcción naval los convirtió en navegantes del mar, ¿sabes? Maestros. Sí, maestros del mar. Con sus famosos barcos largos, capaces de navegar tanto en mares agitados como en ríos estrechos, se lanzaron a expediciones que los llevaron mucho más allá de sus tierras natales. Asaltaron monasterios en las costas británicas y fundaron asentamientos en Islandia, Groenlandia y hasta llegaron a América del Norte casi 500 años antes que Cristóbal Colón. Sí, porque yo tengo que dar un apunte y es Mm. que la gente a lo mejor en casa solo piensa en el tema de los vikingos como guerreros, Sí, salvajes, saqueadores, pero hay mucho más allá de ello que luego sobre todo por lo las veréis. películas y las series que vemos hoy en día. Bueno, llegaron 500 años antes que Cristóbal Colón. Pero los vikingos, bueno, como lo dice aquí, no solo fueron saqueadores, también fueron comerciantes. Establecieron rutas que conectaban Escandinavia con Bizancio y el mundo árabe, llevando ámbar, pieles y esclavos y trayendo de vuelta especias, seda y plata. Sus redes de intercambio transformaron la economía de Europa medieval. La imagen de los vikingos como bárbaros sanguinarios es solo una parte de la historia. Tenían una rica mitología encabezada por dioses como Odín, Thor y Freya. Creo que tú vas a tocar luego un poco de esto. Sí, luego os explicaré un poco el tema de los dioses. Vale, y un fuerte sentido de honor y la comunidad. Además de su habilidad para fundar reinos, dejó huella en Inglaterra, dieron origen en Danelaw ¿Mm? y en Francia establecieron Normandía, una del futuro Guillermo el Conquistador. Ok. Vale, el final de la era vikinga llegó hacia el siglo XI, cuando la expansión del cristianismo, ¿qué dice? La formación de los reinos más centralizados de Escandinavia y la resistencia de los pueblos conquistadores pusieron fin a su dominio. Sin embargo, su legado quedó grabado en la historia, en la navegación, en la cultura y hasta en nuestra imaginación. Ahora vas a explicarte un poco. Sí, os paso yo ahora a hablar un poco de... Os ha introducido Risto lo que es un poco la historia para que pongáis en el mapa y Mm. en la línea temporal lo que fue la comunidad vikinga. Y ahora me expandiré un rato y Un aprovechando rato muy este largo. lado friki que tengo, Ok. lo primero que os voy a explicar es lo que sería un asentamiento, ya que, como he dicho antes, la gente a lo mejor en casa piensa en los vikingos y solo piensa en lo que es la guerra, en los ataques, los asedios y las muertes. Pero esta cultura, como hemos dicho, va mucho más allá. Y lo primero que voy a hablar es de lo que sería un asentamiento vikingo, ¿vale? Como ha dicho Risto, era un poblado que, aparte de vivir de los asedios, eran buenos comerciantes y sus ganancias, por así decirlo, venían en gran parte por el comercio naval, ya que en esa época todo lo que sería el transporte y el comercio era a base de ríos y de mares. Y construían las aldeas a las orillas de lo que sería un río. Ok. Entonces, la estructura del asentamiento se dividía en lo que serían las aldeas y las granjas, que lo común era que fueran pequeñas aldeas agrícolas con varios edificios destinados a lo que sería el almacenaje de la comida o de los animales. Y cada granja estaba formada por una longhouse o una casa larga, que eran edificios auxiliares a las tierras del cultivo. Lo que sería la longhouse, Sí. también se le puede conocer como casa comunal, es el edificio central de la vida vikinga. Está construida en madera o en piedra y césped para proteger de las lluvias y los temporales. Los techos eran inclinados y las paredes estaban reforzadas. Y en el espacio alargado estaba dividido en la zona de la vivienda y en la zona del establo. En la zona de vivienda era donde dormían y comían las familias, básicamente. Y la zona del establo era donde en invierno se guardaba el ganado para protegerlo del Pero frío. una pregunta. ¿Mm? Lo que dices de los Longhouse, ¿Sí? ¿vivían todos ahí? No.
Lo que serían los pueblerinos, por así decirlo, Ok, lo que no era la nobleza ni la familia del rey, porque ahora después cuando hable de la estructura social sabrás quién eran esclavos, quién eran hombres libres y lo que sería el rey. ok, En la casa comunal era la familia del rey únicamente, lo que pasa es que cuando había festividades, había alguna reunión, había algo que debatir, todo el pueblo iba allí, ok, pero lo que serían los campesinos, lo que serían herreros o cosas así vivían aparte. Como hemos dicho, la Longhouse estaba dividida en la zona de vivienda y la zona del establo. Y dentro de la Longhouse, en el centro, se hacía el típico fuego, sí. pero sin chimenea. Y la salida de humo era una abertura en el techo, un Adentro agujero. de la Longhouse, Sí. ok, Los edificios secundarios serían los graneros para almacenar lo que sería el grano y la comida, almacenes para herramientas, barcos o productos de comercio. Había herrerías, había pequeñas cabañas que estaban normalmente los artesanos o los siervos y los asentamientos costeros y comerciales que podría ser, a lo mejor haces un trato con un comerciante que de otro país, viene, se queda un par de días en lo que sería tu asentamiento para cerrar tratos y luego se marcha. ok, Y además de las granjas existían también centros de intercambio que eran conocidos como Edevi, Birka o Kaupang, donde solían haber muelles, los típicos mercadillos que vemos hoy en día, pues puestecitos, talleres y calles, por así decirlo, organizadas. Era claro, un trocito de sendero que lo organizaban con puestecitos. pero todo esto siempre cerca al río, al mar. Todo era cerca del río. Para que se haga una idea en casa, si el río estaba, lo ponemos en horizontal, las primeras casitas que había serían los puestos. Sí, Un poquito más arriba estarían las casas bueno, casas donde estaban los esclavos o los siervos. ok, Un pelín más arriba estarían lo que son las herrerías, los almacenes y tal. Y arriba del todo lo que sería la casa comunal. ok, Para protegerlo en caso de que hubiera un ataque, lo último que se vería afectado sería la casa comunal. En cuanto a la forma de vida, como has explicado, eran grandes agricultores y ganaderos y normalmente en su mayoritaria cantidad cultivaban cebada, centeno, avena y lino. Era ok. lo que en esa época daba para comer y para comerciar. En cuanto a los animales, criaban vacas, criaban ovejas, tenían cabras, cerdos, caballos, lo que sería una granja de hoy en día. Pero una pregunta, en cuanto a la cultura de los vikingos, ¿no había como hay en otras culturas, un animal en específico que era como un dios o algo así, ¿no, verdad? No, no como tal un dios, sí que es verdad que asemejaban, bueno, asociaban mucho lo que son los cuervos a Odín, Ok, pero no tiene nada que ver con el tema como para que nos entiendan en casa, como en egipcio los gatos, que ok, eran sagrados, se asemeja mucho el cuervo a Odín, porque se dice que Odín toma forma de cuervo para presentarse ante ti, ok. pero no tiene nada que ver. También como eran grandes en el ámbito del mar, pescaban y cazaban, aprovechando los asentamientos que tenían en los ríos y los bosques. Y en cuanto al comercio y la artesanía, eran expertos en metalurgia, carpintería y tejido. Se fabricaban sus propias armas. Además también fabricaban joyas y aparte los barcos y los textiles. En cuanto a Y las armas y las joyas, es curioso porque para ser la época en la que era iban muy avanzados. pero a mí me molaban mucho los abrigos, de piel, ¿sabes? Claro, utilizaban todo lo que tenían Mm, todo lo que podían abastecer con lo que cazaban, pues lo aprovechaban. En el comercio, como has dicho tú, incluía pieles, ámbar, miel, llegaron a hacer tratos con esclavos, el hierro y la madera, y tenían una vida familiar y muy social. Y es que el hogar era el centro de la vida cotidiana, y normalmente las mujeres administraban la granja cuando los hombres estaban de viaje, ya que en las expediciones no solo iban hombres, porque también había mujeres, pero mayoritariamente los que realizaban estas expediciones eran los hombres. Dentro de lo que sería la vida social existía un tipo de jerarquía y es que se dividía básicamente en jefes que se conocían como jarls. Estaban los hombres libres, conocidos como carls, y los esclavos o thralls. En cuanto a la religión y la cultura, en los asentamientos solían haber pequeños altares y lugares sagrados que estaban dedicados a los dioses y todo el pueblo realizaba ofrendas, rezaban. Y es que luego lo explicaré, pero el tema de la religión, eran una religión en la que había muchos dioses, ujú. era muy importante para ellos porque si tú le rezabas a lo que para ellos era el dios de la guerra, si tú luego tenías que librar una batalla,
ese dios te devolvería Vale. el poder que tú le has pedido. Pasamos ahora con las clases sociales y como hemos dicho antes, básicamente hay tres grupos. Estarían los Jarls, que son como los nobles o los jefes, y Sí. eran, por así decirlo, la élite dirigente. Eran los reyes locales y los caudillos y grandes terratenientes. Tenían mucha riqueza y tierras y guerreros bajo su mando. Dirigían expediciones de saqueo o comercio y también actuaban como jueces en las asambleas. Si había que debatir alguna decisión, el que tenía la última palabra siempre era el Jarl. Vivían en las casas más grandes, en las casas comunales con más prestigio, y los podías distinguir por sus armas decoradas, sus joyas y sus enterramientos lujosos, que como en todas las culturas, mientras más estatus Claro. social tenías, Eran los que más destacaban, ¿no? Me los que más imagino. destacaban. Debajo de lo que sería el Jarl estaban los Karls, que son hombres libres, El seríamos, pueblo, ¿no? sí, En sí. lo que no son ni esclavos ni son Ok. reyes. Eran la mayoría de la población y normalmente solían ser campesinos, artesanos, comerciantes y guerreros. Eran propietarios de tierras y casas, aunque también podían trabajar para alguien con más estatus que él, para algún rey. Tenían derechos políticos y legales y eran participantes del Ting o la asamblea. Cuando había que debatir algo tenían voto dentro Ok. de esa asamblea. Podían ir armados, podían viajar, comerciar y heredar bienes. Es lo que sería la mayoría de la población. Ok. Su estilo de vida era de una... Normalmente eran granjas familiares, eran autosuficientes, o sea, lo que ellos cultivaban con eso vivían. Y también tenían oportunidades de prosperar gracias al comercio o a la guerra. Si tú eras muy buen comerciante y el Jarl veía que Mm, valían la pena y podía sacar provecho de ti, sí. pues podía ascender tu estatus. Y en la guerra igual, si eras muy buen guerrero, podrías, siendo un mismo Karl, podrías tener más prestigio que otro que no sea tan buen guerrero, Pero por así decirlo. siendo car. Sí, siempre Ok. siendo Karl. En la parte más baja de la pirámide que diríamos estaban los esclavos, Como que siempre. eran conocidos como tralls. Era la clase más baja y solían ser prisioneros de guerra o personas endeudadas. O sea, alguien que tenía que pagar una renta o una Vale. multa, que luego también lo explicaré, y no podía, pues te hacían esclavo. O si conquistaban algún reino o alguna ciudad o monasterio, todo lo que se llevaban de vuelta al asentamiento era esclavo. Obviamente no tenían derecho ni ninguna propiedad. Solían trabajar en las granjas, en las minas, algunos eran sirvientes o podían participar en la construcción de barcos. ¿Podían ser liberados? Sí. Si un esclavo pasaba a ser freedman, que se conoce como libertad, podía ser debido a que, imagínate que tú eres un Carl, una persona libre, y yo soy tu esclavo. Si tú me coges a precio, te trabajo bien, no te doy problemas, tú podías darme esa libertad y yo pasaría a ser un hombre libre como tú. Ok. Pero no era muy común. Normalmente piensa que a los esclavos se les trataba muy mal, se les explotaba y la mayoría de esclavos o acababan suicidándose o intentaban escapar y los mataban. Aparte de estas tres escalas, por así decirlo, por encima de lo que sería el Jarl, que es lo que sería el noble o Sí. jefe, estaba como a cargo de la ciudad, pero por encima de él estaban los reyes. Ah, había una clase Sí. más todavía. Lo que pasa es que los reyes controlaban varios reinos. Mm. Entonces, en regiones más grandes era el rey el que gobernaba sobre varios jarls. O sea, un mismo rey podía tener cuatro reinos y en cada reino tenía un jarl. Ok. Eran como sus Claro, manos porque él derechas. no puede estar en todos lados. Claro. Entonces, no se dice que era una monarquía absoluta porque su poder dependía del apoyo de los jarls. O sea, si se rebelaban los cuatro y iban a por ti, pues te podían sacar del poder. Y el rey era el que organizaba expediciones, defendía los territorios y en teoría garantizaba la justicia. Luego, como en todos lados, había algunos reyes que abusaban Claro. del poder. Y con el paso del tiempo, sobre todo en la parte cristianizada de Escandinavia, los reyes se fueron considerando como con más poder. Y al final acabarían desapareciendo los jarls y únicamente quedarían reyes. Una vez explicado lo que serían los estatus sociales y cómo vivía la gente en los asentamientos, voy a una parte que para mí es muy curiosa y es el tema de los dioses. Y yo creo que es a lo que la gente le interesa, de Hmm. verdad. Si yo ahora mismo te pregunto algún dios, Mm. ¿cuántos podrías decirme? Buah. Dos. ¿Y son? Odín y Thor. Vale, son los dos más conocidos. Pues ya aviso para los de casa que si nos ponemos a hablar solo de dioses no acabamos. Y yo voy a hablar un poco de los que son los más relevantes. Pero para que se hagan una idea en casa, se dividían básicamente en dioses de guerra, protección y sabiduría,
los de familia, destino y pureza, los de fertilidad, prosperidad y amor, y lo que sería el caos y la transformación, que aquí solo hay uno, pero también es Ah, verdad, ya me acordé el nombre. Vale, lo que serían los de la guerra, protección y sabiduría, los más importantes son Odín, Thor y Tyr. Los de la familia, destino y pureza son Frigg y Balder. En Ok, la fertilidad, la prosperidad y el amor están Njoror, Freyr y Freya. ok, Y en lo que sería el caos y la transformación, Loki. Loki. Entonces comienzo con Odín, que es lo que sería el más importante, el más relevante. A Odín se le conoce como el dios de los dioses. También se le puede conocer como Alfader, que es el padre de todo. Todo lo que se relaciona a los dioses por encima está Odín. Ok, Es el dios de la sabiduría, de la guerra y de la magia. Y se dice que sacrificó un ojo para poder beber del pozo de la sabiduría. Y esa sabiduría es lo que le haría ser el dios de dioses, el padre. el padre. Gobernaba en el reino de Asgard. Y desde su salón, el Valhalla, recibía a los guerreros caídos que ascendían al cielo. Está asociado a los cuervos y a los lobos. Es por Que eso que lo que antes me te, explicaste te he antes. comentado de que normalmente cuando la gente rezaba o oraba en honor a Odín, se decía que si un cuervo pasaba cerca tuyo es que Odín estaba escuchándote y se presentaba ante ti con forma de cuervo. Se dice que el cuervo fue lo que le sacó el ojo para poder beber del pozo de la sabiduría. Después tenemos a Thor, que es el dios del trueno y el protector de la humanidad. Es muy conocido por su martillo, el Mjolnir, que siempre regresaba a su mano. Se dice que es hijo de Odín y representa la fuerza, la valentía y la defensa frente al caos. Los guerreros normalmente cuando iban a la guerra le rezaban a Thor Mm, y es también considerado, quitando a Odín, porque Odín es como lo que te he dicho, claro, es el como padre de el todo. padre de todo, es uno de los dioses más relevantes. Después pasamos con Frigg, o Friga, también conocida, es la esposa de Odín y es la diosa del matrimonio, de la maternidad y del destino. Es conocida por su capacidad de prever el futuro, pero aunque tú le puedas preguntar qué va a pasar, tú no podías pedirle que lo cambie. Ok, Porque eso luego lo explicaré también, pero el tema del destino para los vikingos era muy curioso. El siguiente del que os voy a hablar es Balder, o Baldur, y es el hijo amado de Odín, se dice. Es el dios de la luz, de la belleza y de la pureza, y su muerte está asociada a Loki, sí. y fue un presagio del Ragnarok. El Ragnarok también lo explicaré después, es como el fin ¿Vas a del explicar un mundo poco de del los... Valhalla también o no? Sí, hablaré un poco de los Ok. dos. Pues se dice que la muerte de Balder es lo que sería como un preview, por así decirlo, hoy en Ok. día, de lo que sería el Ragnarok. Después tenemos a Tyr, que es el dios de la guerra y de la justicia, y es conocido por sacrificar su mano al lobo Fenrir cuando los dioses intentaron encadenarlo. Tyr representa el valor y el deber por encima del interés personal. Después tenemos a Freya, que también es bastante conocida, es la hermana de Freyr y es la diosa del amor, la fertilidad y la magia. Cuando las mujeres vikingas Mm, querían conceber un hijo, le rezaban la siempre a rezaban, Freya. ok. También está relacionada con la guerra porque era muy buena guerrera y recibía a la mitad de los caídos en batalla en un salón que se conoce como Folkvan. Está asociada también a los gatos, a los halcones y a las joyas mágicas como el collar de Brismagen. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Loki, que como en todas las culturas, por ejemplo, para poneros en situación, si hablando de los egipcios, que fue el pasado episodio, había dioses como Ra, que estaba asociado al sol, Sí. de la naturaleza, estaba luego por otra parte Anubis, que era como el dios de lo malo, por así Mm, decirlo. Pues Loki es lo que sería esa equivalencia y es el dios del fuego, del engaño y del caos. Era astuto y cambiante y era capaz de ayudar a los dioses, pero también de traicionarlos. Cuenta la cultura nórdica que Loki era como el encargado de mantener a los demás dioses, vamos a decir, atentos a que el mundo no se destruyera porque intentaba acabar con los dioses ok. para que los demás estuvieran como al frente y al mando. Y es padre de criaturas monstruosas como Fenrir, el lobo, como Jormungandr, que era una serpiente marina, y Hel, que es la diosa del inframundo. En el Ragnarok luchará contra los dioses, siendo pieza clave de su destrucción. Como he dicho antes, el Ragnarok es como el fin de... Voy a aprovechar y lo voy a explicar ahora. Bueno, ahora te voy a explicar un Sí. poco, bueno, explicar, preguntar sobre Loki. Hmm. Y bueno, Thor y Odín. Es básicamente como las películas, ¿no? Por ejemplo, las películas de Thor y todo esto. Que sale Odín, Thor y Loki, que Loki siempre quiere destruir el mundo y todas Sí. estas cosas. Pues el Ragnarok es como Mm,
lo que conocemos todos como el apocalipsis, si ¿Mm? se acabara el mundo, que cuentan todo lo que he leído y lo que dicen de la cultura nórdica, no sale el sol, está todo oscuro, está lleno de nubes, de truenos, ¿Eso en dónde? en el Ragnarok. Ah, ok. O sea, si tú te despiertas y no hay sol, está todo oscuro, llueve, hay truenos, salen Fenrir, Jormungand, Hel, que son las bestias del inframundo, vienen al pueblo vikingo, Loki está de su parte y los dioses tienen que salir a luchar contra estas bestias para intentar salvar el mundo. Ok. Se dice que el Ragnarok al final llegó, los dioses no fueron capaces de salvar el mundo, Se acabó. desapareció todos los vikingos murieron y se dice que Loki fue uno de los máximos influyentes en lo que sería el Ragnarok. Todo lo contrario del Ragnarok, lo que sería el Valhalla, que también la gente en casa habrá oído hablar de ello, es lo que sería para lo que los cristianos es el cielo o el paraíso. Era un salón en el que gobernaba Odín. Se dice que había una enorme mesa en la que el cabecilla de la mesa era Odín, que todos los dioses estaban sentados allá arriba comiendo, bebiendo y festejando. ¿También estaba sentado Loki ahí o no? No, Loki no entraba dentro de lo que serían los dioses sagrados. Ok. Loki, como te digo, era como que vagaba por ahí intentando hacer el caos. Jodiendo, ¿no? Todo el rato. Sí. Ok. Entonces se dice que para ir al Valhalla lo que tú tenías que haber conseguido en vida era ser una persona con honor y con valentía. El tema del honor para los vikingos, cuando después se explique el tema de los castigos, ya verás que es muy importante. Ok. Y se dice que si tú morías en batalla y habías hecho frente a lo que se te ponía delante y tenías valentía, cuando morías venían las valquirias, te recogían y te subían al Valhalla. Y ahí arriba podrías disfrutar con los dioses. Después de esto de los dioses, quiero comentar una curiosidad. Y es que si la gente no la ha visto, os la recomiendo. La serie de Vikingos. Sí. Buenísima, no tengo nada más que decir, no quiero hablar mucho para Yo no me hacer lo he visto spoiler. una vez, tú. Yo diría que entre 3 y 4 veces entera y son muchos Ya capítulos. se nota porque no paras de hablar, ¿eh? Pues en el tema de los dioses, Sí. la gente tenía como una cultura muy cerrada. La gente cuando más tarde hablemos de los asedios y coincidan lo que es la mitología nórdica con la religión cristiana, ¿Mm? la mayoría de los vikingos obviamente no creían en lo que es Dios, solo tenían a sus dioses, o sea, no concebían la idea de tener un Jesús. Claro. Pero en la serie hay una escena, una idea que quiere transmitir que me parece muy interesante y es que Ragnar, que hablaré al final de él, pero lo dejo aquí porque coincide con el tema de la religión. Cuando Ragnar empieza a convivir con los cristianos, hay un momento en el que piensa en su pueblo y en la prosperidad de los vikingos Ujú. y es como que acepta que sus dioses no son los únicos que existen en la tierra. Pero si no me equivoco, ¿eh? ¿Mm? ¿Puede ser que primero lo acepte el hermano de Ragnar? No, No. no, el hermano va por otro lado. En la serie, al menos lo que cuenta la serie, porque Mm. ya en la serie mezclan un poco lo que serían los espacios temporales. Ok. Y entonces lo que sería Rolo, que es el hermano de Ragnar, existió de verdad, pero en otra época. Ok. Pues como estaba comentando, Ragnar hay un momento que es como que acepta que no solo existan sus dioses y concibe la idea de que en el cielo reine Jesús, por así decirlo, o Dios, y el resto de dioses de su mitología. Me parece un apunte muy, muy curioso porque igual que hay gente muy cerrada que dice, por ejemplo, para comparar el cristianismo con el islam, por ejemplo, Mm. o Dios o Alá, al final es lo mismo. Pues Ragnar, pensando en lo que es la prosperidad de su pueblo, llegó a cerrar tratos y pensar que podían convivir las dos culturas. Hemos dicho que eran grandes comerciantes, pero en lo que más destacaban obviamente eran en las guerras y en los Sí. asedios. Y os voy a contar un poco lo que son las características generales de los asedios vikingos, y es que aprovechaban su superioridad naval con los drakars, que son los barcos que has explicado tú antes. Sí, los barcos largos. Estaban construidos por y para navegar a toda hostia y a arrasar con todo lo que pillaban. Eran ligeros y rápidos y con ellos llegaban por los ríos y costas a lugares poco defendidos, con los que podían entrar fácilmente. Sí, pero yo con lo que estoy flipando es que podían navegar por el mar y por los ríos. Por los dos, sí, sí, sí. Increíble. Tenían velas que izaban y deshizaban cuando iban para sacar los remos y tal, pero los barcos estaban hechos de tal forma que podían navegar por los dos sitios. Principalmente atacaban monasterios, pueblos costeros y ciudades comerciales. Al final es donde más bote había, porque en los monasterios todo lo que son las joyas y Claro. tal que ofrecían a Dios
los pueblos costeros estaban llenos de material o de comercial o de cosechas, y cuando la resistencia era fuerte recurrían a los asedios prolongados, bloqueando ciudades, cortando suministros o construyendo campamentos cerca. Te voy a poner un ejemplo. Mm, Si tú llegas a un campamento, a un asentamiento cristiano, ok, donde ves que no hay muchos guardias, que hay muchos animales, está muy tranquilo, llegas con los barcos, arrasas con todo y te vas. sí. Otra cosa es, que al final lo explicaré, los asedios a ciudades más grandes. Si tú tienes que asediar una ciudad como París, por ejemplo, en esa época tú te imaginas París, está toda enmurallada, llena de guardias, tiene asentamientos colindantes que pueden avisar de un ataque. Entonces lo que hacían eran paso a paso. Ir poco a poco, claro. Ellos se asentaban al lado del río y la primera noche asediaban un campamento. A la siguiente noche otro campamento. Y hasta llegar a la ciudad ya habían derrotado prácticamente a todo lo que había alrededor y era más fácil hacerlo. Ok, Otra de las tácticas, como había comentado, era el tema del bloqueamiento, del bloqueo de suministros. Si tú sabes que a París le llega el suministro, por ejemplo, alimenticio, por el río Sena, vamos a decirlo, tú colocas tus barcos en el río Sena, a todo lo que viene lo atacas y no les dejas pasar, y hay un momento que París se debilita porque necesitan comer. claro. Y el que dice comida dice armamento. Pues los bloqueas y cuando están débiles entras. Otra de las cosas que a mí me parece súper interesante, que en la serie también lo muestran, es que eran muy inteligentes. Ellos sabían que al cristianismo, los domingos, ¿qué pasa? Para la iglesia, ¿no? Es domingo de misa. Sí, a Todo el rezar. mundo va a la iglesia. Sí. Pues ellos llegaban un viernes y en vez de atacar el mismo viernes decían, no, esperaremos al domingo. Y los guerreros preguntaban, pero el domingo, ¿por qué? Vamos a atacar ya, que así no perdemos Como tiempo. están todos en el mismo sitio. Y hay una escena precisamente en la que Ragnar comenta, hoy no, atacaremos el domingo. Y todos se enfadan con él, pero ¿por qué? Y dice, cuando llegue el domingo lo veréis. El domingo todas las puertas de la ciudad están abiertas, todas las armas están fuera de la iglesia y cuando entran a la iglesia no tienen que hacer nada. Y se quedan con la ciudad. Y muchas veces buscaban dinero a cambio de retirarse. Si llegaban a una ciudad y decían, si no queréis que haya guerra o tal, nos dais X cantidad de oro, X cantidad de plata y nos vamos. Muchas ciudades, obviamente, como eran, los consideraban bestias. Ok. Los cristianos a los vikingos los consideraban bestias, como que no tenían miedo a morir y que arrasaban con todo. Llegaban a un trato, les daban el dinero y se iban. Pero es que yo creo que es verdad, ¿eh? Porque no tenían miedo a morir y arrasaban Claro, con todo. obviamente. Literalmente. En cuanto a las tácticas de asedio, Mm, así por encima, un poco lo que serían los ataques sorpresa, que serían un desembarco rápido y pillaje antes de que la defensa reaccionara. Los bloqueos fluviales y costeros, que cerraban accesos y cortaban el comercio y los alimentos. La construcción de fortalezas temporales o campamentos, lo que te he dicho de ir poco a poco. El uso de la maquinaria de asedio. Esto era cuando en ataques más prolongados se empleaban catapultas o arietes, aunque no tan avanzadas como los europeos que conocemos nosotros. En el asedio a París, por ejemplo, como tienen que trepar murallas muy grandes, en los barcos construyen como unas escaleras de madera que las empujan, las apoyan en lo que serían las murallas y empiezan a subir a partir de ahí. Pero es súper extraño, ¿no? Porque los de arriba no podían empujar la escalera y no subía nadie. Digo Claro, yo. todo tiene su parte de querer creértelo Mm, o no. Y la última es la negociación y el terror, que es lo que hemos dicho, de que exigían tributo para evitar la destrucción y si eran rechazados, pues saqueaban brutalmente. Claro, lo que yo me imagino es que los ataques sorpresas eran a las poblaciones más pequeñas Sí, o los campamentos menos defendidos. y todo lo demás eran pues a poblaciones grandes, ¿no? Me Claro, imagino. porque también yo tengo que decir que en la serie también se ve y he estado buscando, no siempre, si ellos entraban a un campamento que no estaba defendido, no siempre mataban a todo el mundo porque sí. Ellos a lo mejor entraban y si tú no hacías nada y tú te escondías y no ponías resistencia, ellos se llevaban lo que les interesaba y se iban. Ok, Otra cosa obviamente es que entren en tu granja y tú te intentes defender, entonces ahí ya claro. te mataban. En cuanto a los asedios, los más significativos, así para comentarlos por encima, verás que la mayoría eran en Inglaterra, porque las incursiones empezaron todas hacia Inglaterra, pero también había algunas en Francia. Y las más importantes, por así decirlo, eran Lindisfarne, que fue en el 793. Llegaron a asediar París en 845. París, para que te hagas una idea, era como no el centro de los cristianos, pero una de las ciudades más importantes con diferencia. O sea, me imagino que había demasiado oro ahí. Mucho, muchísimo.
Es verdad que en París no lo hicieron a la primera, tuvieron que hacer, si no me equivoco, 3 ataques y en el tercero lo conseguirían. Llegaron a York también en 866, fundaron lo que hoy conocemos como la ciudad de Dublín, ¿Lo fundaron los lo vikingos? fundaron ellos Joder. y como las incursiones no solo iban hacia el norte, sino que también exploraron el mar Mediterráneo, llegaron aquí a España, incluso llegaron a Marruecos y llegaron a conquistar Sevilla en el 844. Ok. Ahora voy a pasar a hablaros un poco de, volviendo a lo que serían los asentamientos, lo que serían los castigos, porque como en todas las culturas, si haces algo mal, tienes que Claro. pagar por ello. Voy a ir como de menos a más. Lo primero serían las multas o compensaciones, que es como hoy en día, que se le conocían como vergil. Era el castigo más común y el culpable debía de pagar una suma de dinero o bienes a la víctima o a su familia. Imagínate que nosotros dos somos campesinos y yo te robo patatas y tú me pillas. Lo que se hace es, vamos a la casa comunal, se hace una asamblea y el pueblo hace como de jurado popular. Entonces el Jarl en este caso, que era el dominante del Sí. terreno, decide y si tú me has pillado y la gente cree que yo soy un ladrón, pues te tengo que compensar o con comida o con joyas o... Claro, y si me matabas, tenías que compensar a mi familia en todo caso. Claro, lo que pasa es que con la muerte ya llegaremos más adelante porque no es lo mismo obviamente robar patatas que matar a alguien. Ok. La cantidad de estos castigos dependía de la gravedad del delito y del estatus social de la víctima. Si yo soy un campesino que no tengo nada, pues no me puedes pedir que te pague Claro. 500 monedas de oro. Por ejemplo, matar a un Yal costaba mucho más que matar a un troll, obviamente. O sea, matar a un esclavo no era lo mismo que matar a un jefe. Se evitaban venganzas familiares y guerras internas, que hubieran los mínimos problemas posibles. El segundo era la fuerza de la ley, el outlawry o el scangar. Es uno de los castigos más severos y el culpable era expulsado de la sociedad y cualquiera podía matarlo sin consecuencias. Tú piensas que cuando tú pertenecías a un asentamiento o a un pueblo, si venían a atacarte, se defendían los unos a los otros porque al final era como una gran familia. Claro. Pero tú una vez no formabas parte de eso, si tú te ibas al bosque, si venía alguien de fuera y en el camino, en el bosque, lo atacaban, no tienes por qué ir a defenderlo porque no es de tu asentamiento, Ahora ¿sabes? todo esto que estás explicando lo estoy asociando con la serie. Hay mucha similitud, ¿eh? Claro, entonces si a ti te exiliaban, que Mm. podían hacerlo de dos formas. Te podían hacer un exilio menor o un exilio pleno, por así decirlo. El menor eran 3 años fuera del asentamiento y el pleno era que no podía volver nunca más. O sea, es como que te podías ir al bosque a otro lugar y luego volver a los tres Claro. años. Ok. Te tenías que ir al bosque, pero claro, no tenías la ayuda Claro. para defensa de ataques o lo que sea. El tercer castigo era la esclavitud, y era que ciertos criminales podían ser reducidos a esclavos como castigo. Era común para deudores que no podían pagar sus multas. Si tú acumulabas muchos delitos y al final no podías pagar lo que habías. Los delitos que habías hecho, pues te condenaban a lo peor, que como he dicho antes, el tema del honor era muy Mm. importante, pues te hacían esclavo. Ok. El cuarto era la confiscación de bienes, como hace hoy en día el banco, si tienes que pagar algo y tienes algo a tu nombre. Pero yo creo que es peor, ¿no? Que me hagan esclavo o que me confisquen mis cosas. Sí, al final sí, pero acabas siendo... O sea, es como cuando te confiscan los bienes que normalmente te quitaban tierra, ganado o pertenencias. Piensa que si tú te quedas sin nada, al final acabas viviendo casi como un esclavo porque no tienes, Bueno, sí. no tienes con qué comerciar ni con qué ganarte la vida. Luego el quinto era la muerte, que al final es, aunque era menos frecuente que el exilio o las multas, algunos crímenes graves como los asesinatos por traición, la brujería también estaba muy mal vista, pues podían castigarse con la pena capital. Claro, pero en estos casos, si te mataban, Hmm. no ibas al Valhalla, ¿es verdad? Claro, no, porque tú al Valhalla tenías que entrar siendo un guerrero y una persona honrada. Ok. Si a ti te pillaban haciendo algo malo y te mataban, precisamente la gente no quería que lo castigaran a muerte porque no entrarían al Valhalla. Ok. No existe ningún método estándar de ejecución. O sea, normalmente podía ser tanto ahorcamiento, decapitación, lapidación. Como sea. Sí. Luego estaban los castigos humillantes, que en algunos casos menores, como lo que te he contado antes, un robo, un insulto, se aplicaban sanciones de deshonra como golpizas, rapar el cabello o hacer marcas visibles, y esto afectaba gravemente a la reputación. Ah, te Lo más, rapaban así fueras mujer. sí, lo más común era que si te pillaban, por ejemplo, robando, el pueblo hiciera como un pasillo, tendrías que pasar desnudo por el medio del pasillo y la gente te tiraba tomates, lechugas, cebollas, patatas. Y Claro, eso al final era como que dañaba mucho tu lo que tú imagen. dices de rapar es que, claro, le veo sentido porque normalmente los vikingos llevaban el cabello largo, la cola, ¿no? Hmm. Ok. Ahora una vez hemos pasado lo que serían
los castigos, las condenas, Sí. te voy a explicar lo que es, por así decirlo, la peor condena que pueden aplicarte y es también como un tipo de ritual y es el águila de sangre. ¿Has oído hablar de él? No. Vale, pues el águila de sangre era un castigo que se penaba. Era muy extraño que se penara a alguien de tu mismo asentamiento con el águila de sangre. Normalmente solía ser si tú estabas en un asentamiento y venía un rey de otro reino y te intentaba atacar, se le aplicaba el águila de sangre si lo acababas capturando como castigo al ataque, Ok. ¿vale? Es aviso en casa que puede ser un poco fuerte de escuchar porque eran muy bestias. Y ya verás que durante todo el relato le va a poner nombre a lo que es el nombre de la pena, que es el águila de sangre. Lo voy a explicar en 7 pasos. La primera era la condena pública, y es que el reo era acusado de un crimen grave, una traición, un asesinato, una deshonra, y la asamblea o el caudillo dictaba la sentencia. Si te condenaban al águila de sangre, tiras para adelante. La preparación del condenado. El prisionero era atado y colocado boca abajo, generalmente en un espacio abierto, delante de la comunidad. Tú piensas que esto se hacía como si hicieras Un rondo. sí, un rondo en medio de lo que sería el pueblo. Todo el mundo estaba ahí para verlo y lo tenía que ver todo el mundo. Los niños también tenían que verlo porque se decía que si tú veías esos castigos, te convertías en hombre, por así decirlo. Porque también se dice que en la serie hay un momento en el que realizan el águila de sangre que aunque te apliquen este castigo, si tú no chillas y no muestras dolor, irías al Valhalla Ah, igualmente. mira. Entonces se dice que todos los hombres del pueblo tenían que mirarlo para que los dioses dijeran, mira, está soportando el dolor y el sufrimiento y no está chillando, lo están viendo todos los hombres, tiene como el valor suficiente para que lo traigamos. El prisionero era atado y colocado boca abajo, se le despojaba de la ropa, se quedaba desnudo y se le dejaba la espalda descubierta. Normalmente esto se hacía poniendo 2 postes a la altura de los brazos abiertos, o sea, tendrías que quedar con los brazos así y con la cabeza boca abajo. Ok. Se dejaba la espalda al descubierto y se pasaba al tercer paso, que es la incisión inicial. Se podía hacer con cuchillos o con hachas. Y los verdugos, que eran lo que serían los sacerdotes, se pintaban, la gente lo puede buscar, que hay un montón de imágenes, se pintaban, eran un maquillaje muy extravagante, era todo de blanco con los ojos en negro y la boca en negro. Se le llamaban los ángeles de la muerte y eran los encargados en estos rituales o en los funerales, como dirigir la ceremonia. Trazaban una figura de águila en la espalda, te cortaban la piel desde la columna hacia los lados. O sea, hacían cortes desde el medio hacia los laterales, representando como si fueran Mm, las, Las las alas. alas. Después pasaba lo que viene ya siendo lo fuerte del sacrificio, y es la separación de las costillas. Se abría la carne hasta exponer la caja torácica, se separaba la piel y tú veías lo que son las costillas desde la parte de atrás, y las costillas las cortaban una a una desde la columna vertebral y luego las abrían de forma que las costillas te quedaran por aquí como si fueran las alas cuando están plegadas de un águila. Entonces pasaba lo que sería la formación de las alas, que se abrían las costillas y se extendían hacia ambos lados, y este gesto daba el nombre de lo que es el águila al nombre O sea, del tú me estás castigo. diciendo que tenías que aguantar todo esto sin quejarte Si tú para... querías ir al Valhalla no podías ni Madre chillar mía. ni quejarte. ¿Habrá habido alguien que lo ha hecho? En la serie, por ejemplo, hay un rey al que lo someten a este castigo y en la serie no chilla y no se queja y al final lo llevan al Valhalla, pero claro, obviamente yo imagino que esto No. debía ser durísimo. La sexta parte es la exposición de los pulmones, que esto es según las versiones más crudas. Al final estos rituales, como en todo, no hay nadie que lo haya vivido para decir si lo han hecho o no. Y es que en algunas sagas se describe que los pulmones eran extraídos y extendidos sobre las costillas abiertas, completando la figura del ave. ¿Sabes que cuando un águila tiene las alas recogidas, las alas le hacen como esta forma aquí arriba? ¿Mm? Entonces tú tenías lo que serían las costillas abiertas y te ponían los pulmones aquí arriba, representando la forma entera de las alas. Y llegaría a la última parte en la que yo creo que si no han muerto ya poco te quedaba, y era la muerte del condenado, y es que la víctima moría por shock, desangrada o asfixia. El cuerpo quedaba expuesto como advertencia para la comunidad, y es que nadie podía desafiar el poder del caudillo. Obviamente, si tú estabas viendo eso y veías el percal al que te sometías si no cumplías las leyes, pues nadie quería, Claro. quería ser sometido a eso. Una vez aquí acabado lo que serían
este tema de como de curiosidades, de castigos, os voy a explicar un poco de la vida de uno de los personajes más conocidos. ¿Mm? No sé si el más famoso de la cultura vikinga, pero sí de los más conocidos debido a las series y tal. Y es Ragnar Lodbrok. ¿Te suena? Sí, lo estoy viendo. Yo, como he dicho, soy muy friki, lo llevo tatuado. Antes de explicarlo, te quiero preguntar si sabes algo. La verdad es que no mucho, porque ya sabes que yo con los vikingos no soy muy fan, pero lo poco que sé lo podría saber por la serie, pero después Vale. no mucho. Te voy a explicar lo que sería un poco la vida así un poco resumida, pero quiero sobre todo resaltar que la serie, lo repito, si no la habéis visto, darle una oportunidad porque es buenísima. La voy a volver a ver ahora. Ragnar es, para mí, por lo que he encontrado y lo que me he informado, es uno de los grandes influyentes en la cultura vikinga por la mentalidad que tenía. Porque como he dicho antes, tenía la mente mucho más abierta de lo que solía tenerlo el pueblo vikingo. Como hemos dicho, es una de las figuras más famosas de la tradición vikinga, aunque obviamente su vida muchas veces estaba mezclada con la leyenda. Probablemente nunca existió como un único individuo, o sea que no reinó ni hizo todo lo que hizo solo, sino con varios caudillos y héroes. Y empiezo con lo que serían los orígenes, y es que según lo que cuentan era el hijo de un rey escandinavo Ok. y lo convirtió entonces en un heredero a un linaje poderoso. Esto, por ejemplo, no contrasta mucho con la serie, porque en la serie, no sé si recuerdas, que Ragnar asciende al poder librando una batalla con el que era el rey. Sí. Tú podías, em, ¿cómo se dice? Retar al Jarl de tu pueblo a una batalla uno contra uno a muerte, y si tú le ganabas, tú te quedabas como rey. Entonces, aquí, por lo que dice la información, era hijo de un rey y entonces heredó el reinado, y en la serie, por ejemplo, lo marca como una batalla. Sí que es verdad que desde joven destacó por su valentía y su ambición a la gloria, y esos rasgos son muy valorados en la cultura vikinga. Un guerrero que tiene mucho ansia de poder y de ganar fama era lo más común. En cuanto a sus hazañas y conquistas, se dice que era cazador de dragones, y es que dicen que mató a un dragón o a una serpiente gigante para conquistar a su primera esposa, la Gertha, que era una guerrera legendaria en la cultura vikinga. En esta unión tuvo descendencia en lo que sería Bjorn. ¿Mm? Depende de donde te informes, los hijos van de un lado o de otro. Lo que sí que se sabe es los hijos que tuvo en total, pero no con quién. Ok. Porque se dice que estuvo casado 3 veces. El primero fue con la Gerta, luego con Tora y finalmente con Aslog. Y en algunos sitios dice que con Aslog tuvo a Bjorn, y en otros lo dice que fue con la Gerta. Lo que sí es que se sabe es que aparte de Bjorn, tuvo a Sigurd, a Ivar el Decuesado y a Bitzer. Luego pasamos a lo que serían sus incursiones a Inglaterra y Francia, y es que lideró expediciones a Inglaterra donde saqueó Northumbria y Wessex. Eso te tendría que sonar. Sí. Eran reinos muy conocidos de Inglaterra. Y según la tradición fue uno de los primeros en atacar París, que finalmente lo conquistaría más tarde, logrando que los francos pagaran un enorme tributo para que se retirara. Lo que hemos comentado de que empezó a hacer el ataque, y en medio del ataque hubo una negociación y los franceses le dijeron: te damos X cantidad de Pero tesoros y vete. os vais. Se le describe como un estratega audaz, capaz de usar tanto la fuerza bruta como la astucia. Como te he comentado antes, cuando atacaron uno de los monasterios más importantes de Wessex, Sí. fue el precursor de la idea de atacar Los los domingos. domingos santos. Y eso en los vikingos sería Claro. impensable. En cuanto a la captura y su muerte, una de las versiones más famosas y donde más coinciden es que Ragnar intentó invadir Inglaterra con un pequeño ejército, pero fue capturado por el rey Ela, que gobernaba en Northumbria. Se dice que libraron varias batallas, llegó a conquistar algunos pueblos, asentamientos de Northumbria, pero Ela lo acabó capturando y lo arrojó a un foso lleno de serpientes venenosas, que en la serie también sale, lo cuelgan de una celda y lo bajan Sí. al pozo lleno de serpientes. Y se dice que murió cantando una canción en la que decía que sus hijos vengarían su muerte. Efectivamente, después, más tarde, cuando los hijos se enteran de que ha sido el rey Ela el que ha capturado y matado a su padre, lanzaron después el gran ejército pagano en el 865, que finalmente devastó Inglaterra y vengó la caída de su padre, y mataron al rey Ela de la misma forma. Pero eso todos los hijos.
Se unieron los hijos, sí, porque es que podemos tirarnos hablando Ya. 2 días enteras de la cultura vikinga. Se dice que Ivar va por un camino, por así decirlo, y Sigurd y Ubbe van por otro, pero cuando tienen que vengar a su padre se juntan con Bjorn, porque Bjorn también va aparte. Bjorn es el hijo mayor, por así decirlo, y empieza otras incursiones por su propio pie. Se dice que se juntan todos y vengan la muerte de su padre todos juntos. Ok. Hasta aquí lo que te quería comentar. ¿Tienes alguna duda o algo que te haya Eh, sorprendido más de la cuenta? no, sobre todo lo que tú comentabas, que Ragnar parecía que era el más inteligente de los vikingos, Hmm. porque o sea, cómo llegó a la conclusión de que tenía que atacar el día domingo, ¿sabes? Claro, tú piensas que Ragnar era una persona muy astuta y Ujú. que evaluaba todo antes de actuar. Y como he dicho antes, en la serie también lo reflejan muy bien. Y es que se dice que Ragnar cogió un esclavo de un Es monasterio verdad. de Inglaterra, lo adopta a la cultura vikinga, le enseña lo que son sus costumbres, su forma de vida, su religión, y el monje tiene muy buena relación, al final lo hace un hombre libre, deja de ser esclavo, y el monje le explica pues lo que viven los cristianos, que el Dios no es el mismo, pero Ragnar se da cuenta de que lo que hace su Dios, el Dios cristiano, y lo que intentan hacer los dioses nórdicos, al final es lo mismo. Es Ok. como hacer el bien y mantener la prosperidad de la cultura. Y entonces Ragnar es como que da un cambio de chip y dice, a lo mejor el único Dios que existe no son solo los míos y hay más allá. Y es más, en la serie hay momentos en el que se ve a Ragnar con una, Sí, es verdad. con una Una cruz cruz. e incluso llega a bautizarse. Los cristianos, acompañados de este esclavo, lo llevan a un río allí en Inglaterra y lo bautizan. O sea que yo creo que Sí. hasta aquí por hoy. Yo he de decir que he disfrutado mucho Ya nos preparándolo. hemos dado cuenta. Dejamos por aquí el episodio de hoy. Como decimos siempre, en los comentarios tenéis ahí hueco para pedir lo que queráis. Si queréis que hagamos un episodio número 2 más extendido Sí, hablando de algo en concreto, dejadlo por ahí que os leemos. Estamos recibiendo mucho apoyo en sí. los vídeos con las visitas y los comentarios, que los leemos todos. Y yo creo que por hoy es suficiente y nos Sí. vemos la semana que viene con más. Gracias.